están? Buenos días. A gusto saludarle. Estaba dando unas indicaciones como que me creo director de cine. Así que, buenos días. Feliz de estar acá. Otro día más, contento de poder tener a invitados jóvenes que comparten sus conocimientos. Ella es una psicóloga que nos acompaña hace algún tiempo en el centro médico también. Y bueno, la experiencia de ella es bastante conocida con los pacientes que hemos tenido. Felicidades, porque hay niños que han estado muy contentos con tu atención. Valentina, buenos días, gracias por estar acá. Valentina Méndez, psicóloga. Quiero que te presentes para que empecemos con este tema de la ansiedad y el estrés. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Sí, Valentina. así es. Bueno, buenos días Mauricio, buenos días a todos. Mi nombre es Valentina Méndez, soy psicóloga clínica de la Universidad de Chile. Tengo especialidad en niños, adolescentes, pero también en adultos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que es algo que personalmente veo mucho en consulta. Y es algo que nos pasa a todos realmente. Nadie se salva. Nadie se salva. Valentina, para empezar de ahí con el tema acá en pantalla, nos vamos a poner de pie para que lo hagamos un poquito más entretenido, más simpático. La ansiedad se está presentando y el estrés también en niños. ¿De qué edad se puede manifestar uno de estos problemas de salud? En realidad el estrés y la ansiedad patológica pueden aparecer desde edades muy tempranas, incluso desde los 3 años puede iniciar. Porque como tal, y como vamos a ver posteriormente, la ansiedad es una emoción y un mecanismo de supervivencia que tenemos todos los humanos. Ya, perfecto. Mira, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos viendo el tema de la ansiedad en sí, cuál es la diferencia entre uno y otro. Ponte ahí nomás para que vamos entreteniéndolo y la gente en la casa nos pueda ver. Ya, entonces, comenzamos. Bueno, yo siempre digo, esto no es una cátedra, esto no es una conferencia magistral, esto es como en el living de la casa, con la gente, con nuestros pacientes que nos ven mucho, nuestros televidentes que nos ven a nivel de las plataformas de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, que están saliendo en este momento, y también estamos saliendo en vivo en Frecuencia 7, Cultura Online, Mundo TV, BTR, y nos ven no solamente el Baile Aconcagua, de la quinta región, nos ven en todo Chile también, ¿ya? Perfecto. Así que tiene que estar relajadita, como en su casa, en el living, con la gente que le gusta vernos y aprender, como nosotros aprendemos también de todos los profesionales que traemos. Así que la ansiedad y el estrés. Usted, es suya la pantalla. Perfecto. Bueno, primero veo fundamental especificar qué vamos a conocer de nuestra propia experiencia con la ansiedad y el estrés, qué son ambas cosas y cuál es la diferencia, porque muchas veces tendemos a pensar que son lo mismo cuando realmente no. Y entender esa diferencia hace que podamos llevar mejor la vida y sentirnos mejor. También las señales de alerta de cuándo pedir ayuda, porque como les mencioné, es un mecanismo que todos tenemos y que nos protege. Pero cuando este se vuelve muy agobiante, es cuando tenemos que pedir ayuda. ¿Ya? Por supuesto, vamos a entregar herramientas prácticas de qué hacer cuando uno está sintiendo mucha ansiedad o estrés. Y finalmente, cómo acompañar a otras personas. Como la pregunta que te hacía yo, esto lo llevamos a diferentes edades y se están presentando en niños también. Yo creo, eso lo vas a explicar tú, yo creo que también por los juegos, esto que tienen, que los niños cuando están conectados con sus compañeros y se estresan y pierden y ganan, todos esos factores que lo vamos a ir viendo de a poco. Señor director, buenos días, gusto saludarle, encantado que nos tenga acá de nuevo con esta simpática psicóloga. Buenos días. Buenos días, Valentina. Buenos días, doctor. director. Bueno, si hacen consultas, obviamente las vamos a leer al final del programa, así que pueden decirnos también desde dónde están escribiendo. Perfecto. La imagen que viene, César, por favor. Ok, vamos a partir con qué es la ansiedad. No sé si ustedes conocen o han visto quizás por sus hijos la película Intensamente. Es una película de Disney animada en donde se grafican las diferentes emociones que va sintiendo una niña.
Y ella es ansiedad, vive con nosotros prácticamente desde que nacemos, solamente que comienza a aparecer mucho más fuerte incluso en diferentes etapas de la vida. Entonces ahora vamos a ver en la siguiente lámina qué es la ansiedad. Ahora, esto todo se lleva al diario vivir, las personas por este mundo convulsionado, siempre digo yo, que nos llevan a estar un poquito más estresados, y el entorno familiar también se vuelve un poco, ¿cómo se podría decir?, inquieto con que los papás no están, no hay autoridad de repente porque no están solos, a cierta edad, un niño de 13, 14 años, los papás trabajan, entonces él hace lo que quiere y toda esa ansiedad la lleva a algún juego, algo, no sé. Por eso que, ¿cuál es para ti, cómo se puede verificar o ver la alerta cuando un niño o una persona de ciertas edades tiene este problema? Principalmente con cambios de comportamiento. Por ejemplo, cuando como padres o incluso como en el colegio podemos ver que los niños comienzan a comportarse de forma diferente, ya sea un niño tranquilo que comienza a ser mucho más explosivo, más agresivo, yeah, que hace menos caso cuando antes hacía caso, o viceversa, un niño que era muy extrovertido, que quizás tenía muchos amigos, que se va hacia adentro. Se va hacia adentro. Sí, yeah, que se va hacia adentro. Como dije, es el sistema natural del cuerpo. Todos lo tenemos y se activa cuando nosotros sentimos peligro. Sentimos peligro, ya sea real, por ejemplo, tenemos un tigre que nos está acechando, entonces tenemos que activar esa alerta de decir hay peligro, hay que actuar. Y también cuando hay amenazas que no son necesariamente reales. Por ejemplo, como tener una prueba, cuando nuestros hijos tienen alguna prueba, cuando está pasando algo en el colegio o cuando ellos mismos están percibiendo diferentes problemas, por ejemplo, en el entorno familiar. Perfecto. ¿Es lo mismo que el estrés? No. No es lo mismo que el estrés. No es lo mismo que el la ansiedad estrés. tenemos claro que no es lo mismo porque la ansiedad tratan de evadir alguna acción en el día, por ejemplo, estar como dicen más retraídos. ¿Y el estrés se vuelve más agresivo o no? Diría yo que la gran diferencia está en que la ansiedad es algo mucho más incierto. El estrés tiene un núcleo focalizado. Ya, perfecto. Sí, tiene una duración. Uno puede identificar como estoy estresado porque tengo mucho trabajo o tengo esta prueba, pero la ansiedad es mucho más difusa. Uno dice como estoy nervioso, uy, no sé, como que me duele la guata, estoy durmiendo mal. Ahí vamos a ir viendo las diferentes señales, pero es mucho más incierto. Perfecto. La otra imagen, señor director. Sí, aquí como decía están las diferencias más concretas. Más concretas, sí. Así es, como mencionaba, el estrés es una reacción precisa y es concreta a cualquier cosa que pueda estar ocurriendo. Incluso a veces cuando uno tiene una fecha límite, dice tengo que entregar esto o voy a, no sé, exponer en tal parte, tiene una causa identificable. Puede ser motivador en dosis moderadas, porque claro, por ejemplo, si uno tiene un proyecto, algo que uno quiera hacer, si uno se fija un límite, claro, uno se va a estresar cuando llega a ese límite, pero uno lo va a hacer. O sea, también puede movilizar. Lo que quiero decir con todo esto es que estrés y ansiedad no necesariamente son malos. Cuando hay mucho y cuando eso afecta al bienestar, ahí sí. Ahora yo pienso, Valentina, el estrés, por ejemplo, en los niños del colegio, no sé si las exigencias son mayores en relación a antiguamente, pero en el colegio ahora como que es demasiada la presión que le ejercen y no sé, la educación, yo no soy profesor, pero la educación está como que al pequeño, hablemos de un niño de 11, 12, 15 años, como que cada vez más estresado y que el ingreso a la universidad son periodos en la vida que se van acrecentando. Y eso puede ir o no acompañado con una ansiedad. Sí, ya. Por supuesto que sí. Por supuesto, hay momentos de nuestra vida en donde sentimos mucho más estrés. Cuando somos niños, mira, te voy a dar un dato muy interesante, y es que el mayor desarrollo y los mayores desafíos que tiene un ser humano ocurren de los 0 a los 2 años.
Ya, imagínate. Sí, Ya. porque en todo ese proceso los niños tienen que aprender muchas cosas. Primero, desde que nacen, enfrentarse a un estrés, por eso digo, son mecanismos propios, el Propio del ser estrés humano. de nacer, de estar en la guatita de la mamá, cómodo, calentito, y después salir al mundo, tener que respirar, frío, dolor, sensaciones del cuerpo. Ese primer estrés de un bebé recién nacido es a lo que me refiero con que es una emoción normal de supervivencia. Ya, perfecto. Entonces, también hay otros momentos de nuestra vida cuando somos niños, cuando después tenemos que entrar a la universidad, cuando tenemos trabajo, en donde vivimos momentos de estrés que casi son inevitables por la sociedad en la que vivimos. El momento de entrar a la universidad es un momento de mucho estrés, pero también de mucha ansiedad. Sí. Por ejemplo, si tenemos, no sé, en sus casas algún hijo que esté en cuarto medio, Ya que- está estresado ya. Sí, ya está estresado. Con ansiedad de poder dar la prueba Ujú. y poder ingresar a lo que digamos, la sociedad también te pide, los padres, que uno Claro. quiere dar la mejor educación, la mejor oportunidad en la vida. Exacto, porque además es diferente. Por ejemplo, un chico de cuarto medio que tiene un camino o un plan más o menos claro, dice, ok, yo quiero estudiar medicina, necesito esto, entonces quizás su nivel de ansiedad es diferente, no estoy hablando de si es más bueno, si es más malo, si es más, si es menos, solamente que es diferente a un chico de cuarto medio del mismo curso, pero que no sabe qué estudiar. Ya. También existen esas diferencias. Por ejemplo, bueno, como dice acá, puede ser motivador en dosis moderada. Pero tú no crees que a veces, como consejo, tú le podrías dar a los papás en la casa, a los papás jóvenes ahora, uno quiere lo mejor para los hijos. Uno le exige más porque típico, yo no tuve esto, pero ahora hay más oportunidades. Yo quiero que mi hijo ingrese a la universidad, que sea un profesional. Y las exigencias, ¿qué consejo podrías darle tú a estos padres jóvenes? Yo diría que siempre encontrar un equilibrio, escuchar y mantener una comunicación bien buena con nuestros hijos, porque la idea tampoco es decir, no, que no se estrese, que haga lo que quiera, sino que mantener una dosis de responsabilidad también. Por supuesto, mantener plazos generan O estrés. sea, exigir, dar y Sí. recoger y dar. Como Recoger y dar. Por ejemplo, hace un tiempo con mi familia vimos una serie que se llama Así aprenderás, que justamente observa las diferentes cosas que van pasando en el colegio y como una brigada del servicio de educación comienza a verlas. Y una de ellas observaba que una mamá estaba muy preocupada de que su hijo entrara a la mejor escuela de medicina. Ya. Y el chico hasta cierto punto quería eso, pero se comenzó a estresar mucho y la mamá comenzó a ser muy intransigente con las rutinas que el pobre chico se terminó enfermando. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Un claro. equilibrio. Ahora, dentro de esto, tú lo llevas a la ansiedad. Sí. ¿Cómo tú también podrías darte cuenta, como esa anticipación de una amenaza futura? ¿Cómo lo puedes disminuir o dar una reacción que el joven, el niño tiene? La ansiedad siempre va hacia el futuro. Entonces, cuando uno comienza a preocuparse o sobrepreocuparse del futuro, como, ¿y qué pasa si pasa esto? No, es que no sé qué va a pasar. Cuando uno comienza con muchas preguntas hacia el futuro, uno puede comenzar a observar las señales, como, uy, algo está pasando. Los niños se cuestionan harto ahora. Yo he visto que son como más inseguros, no sé, ¿qué vas a hacer ahora? No sé, ¿va a ir a tal parte? No sé, no son como vienen así más decididos. No sé si la sociedad con el tiempo y el modernismo lo ha hecho ser dicen una generación especial, como le llaman ahora, generación de cristal, ¿no? ¿Cómo lo llevas a eso tú? La verdad es que es muy interesante lo que está pasando con como mi generación y la generación que está abajo de mí. Tengo entendido que es la generación alfa, creo que se llama. Y es que también actualmente tenemos un factor que antes no teníamos, que es, bueno, el internet como más al alcance y las redes sociales. Entonces yo creo que todas estas consecuencias las vamos a ir observando posteriormente, como también lo que ocurre con la pandemia. Si bien ya hemos visto muchas consecuencias de lo que dejó la pandemia, las más grandes, me atrevería a decir,
que vamos a observarlas en un par de años. Claro. Y aparte que los niños, bueno, pasaron, ¿cuántos? 2, 3 años pasamos encerrados y tenían clases online, no había una responsabilidad de que el niño estuviese sentado como en el aula, y todo eso lo llevó a ser diferente, impresionante. Sí. Ahora, dentro de lo que es la próxima imagen, señor director, lo que es la ansiedad y el estrés, ¿cómo podemos, acá dice, por qué sentimos ansiedad? Tú lo estás explicando, pero llevándolo para que los papás en la casa entiendan, lo que para mí, desde mi punto de vista, a veces son traumas o trancas que uno tiene y transmite al niño, lo cual lo hace más ansioso. Y quiero que tú aprendas, estudies y seas, como decía recién, seas médico porque yo quería ser médico y no fui médico. Entonces, toda esa también tranca del adulto se las transmiten a los niños. ¿Cómo podrías tú darle una sugerencia, o sea, conversar con el niño, no presionarlo, porque también hay que exigir? Claro. Yo diría que hay que tener en cuenta que el cerebro y nosotros siempre estamos aprendiendo. Ya. Entonces, todo lo que puede ser muy obvio, pero siempre es bueno volver a repetirlo, pero todo lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, ellos de una u otra forma lo aprenden. Por ejemplo, estas expectativas también las aprenden y cómo se manifiesta en ansiedad. Lo que mencionas tú, lo que tiene que ver con las expectativas de los padres que tienen muy buenas intenciones. Sí. No hay nada que decir respecto de eso. O sea, uno como padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y hay que darse cuenta si esas expectativas están afectando de una forma mala o realmente están potenciando y motivando como el avance. Cada uno de nosotros puede conocer a sus hijos, entonces también, como todos los niños son diferentes, van a manifestar la ansiedad de forma diferente. Y mi recomendación siempre es comunicación y observar. Observar, claro. Sí, observar. Comportamiento de un niño está en aislarse también, como decíamos al principio, retraerse también. Sí, Sí. hay algo que se llama ansiedad social. Y Ya. es que ocurre que a veces los niños puede tener muchas causas. Puede tener causas con bullying, puede haber algún trauma, puede existir también algunas otras causas como neurodivergencias, donde el contacto social genera mucha ansiedad, genera como miedo, genera nerviosismo, intranquilidad, que no se pueden quedar quietos, como todo eso que en el cuerpo se siente como electrizante. Y antes no eran tan fácil diagnosticados todo este tipo de problemas. Ahora están los niños con TEA, lo van como diferenciado más, porque me acuerdo cuando uno era niño, bueno, nosotros en nuestras generaciones fuimos criados de otra forma, de otra manera, no teníamos acceso a todo este modernismo que es el internet, que lo que es los celulares, que los papás a veces están tan pequeños, los niños de 2, 3 años, y les pasan el celular para que los dejen hacer las cosas, y el niño cambia, ve TikTok, un niño de 3 años, 4 años, y de repente en estas redes aparecen cosas que un niño no debería ver. Y por eso los papás son responsables también de poder controlar eso, ¿no es cierto? Ahora, dentro de lo que sentimos nosotros, como dice acá, en la ansiedad, ¿hay amenazas ya no físicas? Sí, y eso es lo que ocurre principalmente con la ansiedad, que ya se vuelve un problema para la vida diaria. Ya. Porque la ansiedad es un mecanismo, como menciono siempre, me gusta reiterarlo, de supervivencia. Cuando hace miles de años los humanos tenían que estar siempre alerta porque algún depredador se los podía comer. Entonces escuchaban un ruido y se activaba todo, el corazón, la respiración, todo eso. Lo que sucede ahora es que ese mismo mecanismo se activa cuando algo nos preocupa. Se nos acelera el corazón, se nos acelera la respiración, nos duele la guata, estamos más pendientes. Y eso me refiero con amenazas ya no físicas, porque el cuerpo las percibe como físicas. El cuerpo como que va reaccionando, Sí. y las percibe y se comen las uñas, y hay muchos niños que han vuelto a esa onicofagia o mal hábito de comerse la uña de puro nerviosismo. Entonces, Exactamente. para nosotros es un problema. Ahora, y dentro de eso va con la incertidumbre de poder no saber lo que está pasando. Ya. Sí. Ahora, la presión social, eso es
lo que estábamos hablando recién. La presión social, especialmente los padres. Oye, tu primo está estudiando medicina, tu primo está estudiando no sé qué, y tú no has estudiado nada, ponte las pilas y empiezan los problemas familiares. ¿Es así? Sí, por supuesto, porque la ansiedad no solamente es biológica, también tiene que ver con nuestro entorno, cómo nos relacionamos, las expectativas que ponen sobre nosotros, ya sea cuando somos niños, como sácate buenas notas, pórtate bien, cuando estamos estudiando, como que seas un muy buen profesional, el mejor de todos, pero también cuando somos adultos, ser un buen padre, ser una buena madre, un buen trabajador, un buen abuelo, siempre estamos cargando con diferentes expectativas. Y responsabilidades. También responsabilidades. Porque son responsabilidades que uno adquiere en la vida, porque así es la vida, así es la ley de la vida. Uno quiere ir al colegio, obviamente, a la universidad o estudiar una carrera técnica profesional o universitaria, da lo mismo ahora porque son tan bien valorados los técnicos de los que estudian en institutos, en universidades. Ahora, hay muchas oportunidades en lo que es estudiar, lo que pasa es que también hay universidades que son caritas. Sí. Entonces, no todos pueden ingresar a una universidad privada, pero hay más oportunidades. La otra imagen, señor director, por favor. Usted tiene mucha ansiedad siempre, ¿eh? Aquí nuestra voz en off siempre tiene es como ansioso. ¿O no, don César? He operado el nervio. No, también no, usted no es para ansioso. Yo soy ansioso, yo siempre he sido igual, pero aquí nuestra voz en off nunca. Llega súper calmado, como que maneja ese... La ansiedad se lleva por dentro. Eso es verdad. ¿Cuándo, como tú dices, cuándo dejamos de ser de este estrés pasajero que se podría decir? Cuando ya estamos en el límite de la adultez, cuando ya hemos cumplido metas, o nunca terminamos. Yo no termino todavía. Yo diría que el estrés tiene que ver más con los momentos, dado que, como mencionamos, el estrés es bien concreto y bien puntual. Cuando ya observamos que dura más, que estoy una semana, un mes, o que nuestro hijo está ya con algo hace mucho tiempo, ya uno puede decir, esto no es solo estrés, es ansiedad. Perfecto. La duración, uno dice, esto ya no es normal. Es como cuando uno se enferma y va al médico, decimos, no, esto ya no es normal, voy a preguntar por un médico. Sí. Voy a ir con un profesional para que me guíe, para que me dé las pautas, y en ese caso sería ideal también cuando tú ya estás notando que tu hijo está cambiando su comportamiento, tiene estrés, y sería ideal llevarlo al psicólogo, o ¿qué opinas tú? Al médico general, exámenes una vez al año, como yo siempre digo, exámenes una vez al año, pero si el niño se ve bien, pero es una cosa mental. Sí, lo que muchas veces ocurre es que es necesario descartar. Tanto el estrés como la ansiedad aparecen de formas diferentes según la persona. Hay personas que se enferman, se les bajan las defensas. Hay otras personas que les duele el estómago. Hay otras personas que les duele la cabeza, otros que tienen insomnio. Siempre va a aparecer algún síntoma. Yeah. Según ese síntoma es mejor descartar otras cosas. Por ejemplo, si a una persona cada vez que se estresa o pasa algo, o a veces sin motivo, le duele el estómago, de todas formas es necesario hacerse un examen para descartar cualquier cosa que pueda estar pasando en el estómago. Si esos exámenes aparecen buenos, es decir, aquí no hay nada, hay que consultar por salud mental. Claro. Cuando ya no hay nada biológico que esté interfiriendo como una enfermedad de base, claro, o quizás alguna otra condición, es necesario consultar por salud mental. Claro, y si anda con ánimo bajo, decaído, bueno, siempre uno piensa que está enfermo por algo físico, algo orgánico, y a veces algo mental que lo está agobiando al niño. ¿Y ahora en qué edad más o menos se presentan, como te preguntaba al inicio, son más propensos los niños 7 años, 8 años, o cuando están en la enseñanza media? ¿Qué opinas tú? Yo opino que, o por lo menos lo que yo he visto en realidad, sí, voy a hablar de mi experiencia, la ventana desde los 7 hasta los 12 años tiene sus grandes cambios. Yeah. Tiene
cuadros de estrés y también cuadros de ansiedad bien intensas. Eso por el desarrollo. Sí, Sí. por el desarrollo justamente porque están transitando a cambios corporales, cambios hormonales. También. Sí, mucho cambio. Pero también otra edad es desde los, me atrevería a decir desde los 13 a los 16, 17. Esa adolescencia también tiene... Ya. Bueno, hay pensamientos, como dice, difíciles de controlar. ¿Eso a qué lo llevas? Porque se ha dado, no sé si será lo mismo, pero se ha dado mucho que jóvenes, y en este valle muchos jóvenes se suicidan teniendo algún problema, y se ha dado mucho un tema muy difícil, muy complicado para poder... tu celo. Sí, No una importa. alarma, lo siento. No se preocupe, estamos Ok. en vivo, eso pasa siempre cuando Sí. estamos en vivo. Pero dentro de los pensamientos difíciles de controlar, por ejemplo, un niño, lo que te decía recién, están muy propensos a que tomen decisiones, eso viene con otras patologías de base, se podría decir. Un niño que toma una decisión de terminar con su vida, que se ha dado mucho. Bueno, con estos temas interesantes, Vale, vamos a ir a comerciales por nuestros auspiciadores, que son los que nos mantienen siempre a nosotros acá en pantalla y nos da la oportunidad de presentar buenos profesionales de la salud. Como digo siempre, este es un programa educativo, ustedes aprenden en la casa, nosotros aprendemos también, yo aprendo y me obliga a leer un poco más y seguir estudiando. Vamos a una pausa, una tanda comercial y volvemos. Política, deportes, cultura, actualidad mundial. Somos Prensa América Internacional, la cadena de noticias en digital que te informa en tu idioma, en el momento y desde el lugar de los hechos. Somos Prensa América Internacional. Somos prensaamerica.com. Desde el año 2003, en Centro Médico Odontológico Seventh, cuidamos la salud y el bienestar de las familias del Valle de la Aconcagua. Somos una familia que ha crecido y se ha modernizado constantemente para estar cada día más cerca de ti. Contamos con odontología y todas sus especialidades, entre ellas endodoncia, implantología oral, rehabilitación oral, ortodoncia, odontopediatría, con óxido nitroso y urgencias dentales, entregando una atención integral para niños y adultos. Además, ofrecemos medicina general y kinesiología, con un enfoque personalizado y boxes completamente equipados para tu rehabilitación física. Disponemos de alta tecnología diagnóstica con imagenología digital, escáner intra y extraoral, radiografías y el innovador sistema de limpieza oral Airflow. También incorporamos medicina estética facial con tratamientos como toxina botulínica, ácido hialurónico, armonización y rejuvenecimiento facial, siempre con un enfoque profesional seguro y natural. Estacionamiento exclusivo para pacientes. Centro Médico Odontológico Seventh, un lugar donde te escuchamos, te cuidamos y te acompañamos. Agenda tu hora en www.seventh.cl. Hay muchas razones para volver a sonreír. En el Centro Médico Odontológico Seven siempre nos hemos preocupado de la prevención. Es súper importante que tienes que tener claro que los controles son cada 6 meses a 1 año. No importa que te hayas atendido en otra parte o en otro centro médico, nosotros siempre tenemos una solución para ti. Te invito al Centro Médico Odontológico Seven, hay muchas razones para volver a sonreír. ¿Le duele el hombro al secarse la espalda? No siempre es normal. Puede ser falta de movilidad, sobrecarga o compromiso en algún tendón. La evaluación es clave para tratar la causa y es ahí donde la kinesiología puede ayudar.
Vas al dentista, no olvides contarle todo. Tu boca no está separada del resto de tu cuerpo. Si tomas medicamentos como por ejemplo anticoagulantes, corticoides, tratamientos para la presión o incluso suplementos, pueden afectar tu tratamiento dental. También es clave informar si tienes enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos. Mientras más sepa tu dentista, más seguro y efectivo será tu tratamiento. No te guardes nada, informa siempre tus antecedentes médicos y los medicamentos que consumes. Es por tu salud. Y recuerda, en Centro Médico y Odontológico SEDEN hay muchas razones para volver a sonreír. Nosotros contamos con los mejores productos del mercado para realizar estética facial. ¿Te gustaría rejuvenecer tu rostro de forma natural? Hola, soy el Dr. Sebastián Sepúlveda, cirujano dentista y especialista en armonización facial del Centro Médico Odontológico SEDEN. Te invito a conocer nuestros tratamientos de medicina estética facial como toxina botulínica, ácido hialurónico, bioestimuladores de colágeno, lipopapa enzimática y más. Realizados con técnicas seguras y productos de alta calidad. Agenda tu evaluación y realce tu belleza con resultados naturales. En el Centro Médico Odontológico SEDEN hay muchas razones para volver a sonreír. Acompáñanos junto al doctor cirujano dentista Mauricio Sepúlveda a viajar y conocer distintas personas y formas de vivir la vida. Distintos oficios, profesiones, miradas y maneras de vivir la vida, que son las que forman nuestras realidades. Viajaremos por Chile y el mundo, conociendo cómo se vive la vida. Vive la vida, el cambio lo haces tú. Este viernes a las 22 horas por Cultura Online por Mundo y Frecuencia 7 por BTR. Es una presentación de Centro Médico Odontológico SEDEN. Vas al dentista, no olvides contarle todo. Tu boca no está separada del resto de tu cuerpo. Si tomas medicamentos como por ejemplo anticoagulantes, corticoides, tratamientos para la presión o incluso suplementos, pueden afectar tu tratamiento dental. También es clave informar si tienes enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos. Mientras más sepa tu dentista, más seguro y efectivo será tu tratamiento. No te guardes nada, informa siempre tus antecedentes médicos y los medicamentos que consumes. Es por tu salud. Y recuerda, en Centro Médico y Odontológico SEDEN hay muchas razones para volver a sonreír. Bueno, estamos de vuelta de comerciales, de esta pausa que también nos aporta poder seguir haciendo estos programas educativos. Como siempre, a mis invitados, a todo nuestro equipo de panelistas del área de la salud. Esto no es un programa de política, un programa de entretención educativo para nuestra gente en la casa, que sea el tiempo a la señora Juanita de vernos en el living, en la cocinita, con la tele ahí. Así que una hora que pasa volando. Bueno, con este tema que estamos viendo, la ansiedad y el estrés. Vale, ¿qué situaciones en la vida pueden generar ansiedad? Ahí tenemos, como estábamos hablando al principio. Usted, díganos, cuéntenos, pérdida y duelos. Vamos. Claro, lo que sucede es que hay muchas situaciones en la vida que nos pueden generar estrés y ansiedad dependiendo de la vida que tengamos. Pero las más comunes y por supuesto en donde hay que poner atención son la pérdida y los duelos. Cuando una persona afronta un duelo, se generan diferentes preguntas y ansiedades. Si fallece tu cónyuge, uno se pregunta por el futuro, ¿qué voy a hacer? Tanto en lo concreto como ya la organización de los ritos fúnebres, pero también como el cómo voy a seguir viviendo. ¿Cómo va a seguir viviendo? Claro. Y nadie está preparado para este tipo de pérdida o duelo. Nadie, o sea, nadie espera a nadie. Incluso es como un tabú hablar de la muerte. Entonces, presentarse y quedar después alguna señora acostumbrada a estar con su marido, matrimonio, qué sé yo, y quedar sola, es una ansiedad que es difícil de superar. Eso necesita también a veces ayuda profesional. Sí, por supuesto que sí, porque si bien los procesos de duelo tienen su duración, su tiempo, su proceso justamente, cuando ya comienza a ser algo que es muy doloroso, que dura mucho o que no se puede salir de ahí aunque se intente, es necesario consultar. Yo siempre digo, cuando comienza algo, cualquier cosa, a interferir
con la felicidad, con cómo uno se está sintiendo cuando uno dice, no me estoy sintiendo bien, no sé qué me pasa, o me está pasando esto, me están ocurriendo cambios laborales, claro, o tengo dificultades económicas, no sé, hay problemas de salud, mi abuelita está enferma, a mi hermano se rompió la rodilla jugando. Eventos de la vida. Exactamente. Y uno dice, pero no me siento bien, estoy preocupado. Cuando ocurre eso, ahí es cuando uno dice, tengo que pedir ayuda. Y con pedir ayuda me refiero a, por ejemplo, la primera línea, hablar con alguien, hablar con una persona de confianza, un amigo, un hermano, incluso los padres, contar con alguien de tu primera línea. Contar con ellos, claro, Exacto. con alguien que te pueda escuchar y te pueda orientar y si quiere acompañar, si un buen amigo o un familiar, y te puede acompañar a la consulta del profesional, cosa que no te sientas sola o solo. Sí, de hecho ese muchas veces es el primer paso. Hay muchas personas a las que les da vergüenza o que les da un poco de nervio, de miedo ir a consultar, por ejemplo, con un psicólogo, una psicóloga o con un psiquiatra para observar qué está pasando, y cuando uno ya puede decirle a otra persona, ¿sabes qué? Me siento mal, yo creo que debería tomar terapia, cambia. Es que antiguamente en nuestros tiempos, tú ibas al psicólogo o al psiquiatra y te decían que estabas loco. Y esto se dio a través del tiempo, pero ahora es una terapia que ha ido avanzando a través del tiempo, en donde muchos necesitan de ayuda profesional para poder guiarnos. No todos tienen la misma capacidad. Uno dicen, yo soy el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo yo mismo, me doy cuenta, pero no todos tenemos la misma actitud, la forma de ver la vida, lo que te ha pasado en la vida, uno no es como el otro, por lo tanto necesitan algunos la orientación. ¿Sí? Por supuesto. Y aquí es lo que ocurre cuando no se atiende a tiempo. Y pueden ocurrir tanto en el cuerpo como en la mente y en la vida diaria, en la rutina. En el cuerpo hay señales mucho más claras, por ejemplo, problemas de sueño. Cuando uno comienza a ver que comienzas a acostarte más tarde, que no te da sueño, o que estás pensando mucho y realmente no puedes dormirte, aunque tengas mucho sueño. A veces uno puede estar bostezando, pero pensando y no te logras quedar dormido. Yo lo llevo a mi vida diaria, por ejemplo, me cuesta a veces quedarme dormido. Es bueno para la pestaña, digo yo, ¿eh? Pero cuando uno tiene algo así como pendiente, me doy vuelta y me pongo a pensar y me doy vuelta para el otro lado y trato de evitar, pero cuesta, o sea, y eso si fuera todos los días te lleva a tener un problema de ansiedad, de estrés, sí, de la vida diaria, ¿no es cierto? Absolutamente. La mente es muy poderosa. Ahí, como dice, agotamiento, aislamiento de la vida social. Todos esos factores son los que te llevan después de esto el estrés de la ansiedad después pasa a otro plano, ¿no? Sí, absolutamente, porque el cuerpo y la mente están unidos. Ya. Lo que se ve en el cuerpo impacta en la mente y lo que aparece en la mente impacta en el cuerpo. Algo que es muy interesante es que muchas veces hay gente que consulta por otras cosas, dolores de estómago. Hace tiempo, la semana pasada, de hecho, estaba hablando con Rodrigo sobre el bruxismo, Sí. que también tiene que ver, por ejemplo, con la ansiedad. Claro, porque que ya no se toma como una enfermedad sistémica, digamos, de lo que es a veces emocional, ansiedad, estrés, y en la noche es involuntario y ahí donde mete los dientes. Por lo tanto, no solamente con una férula para el plano de relajación, porque empiezas con dolor de articulación, dolor de oído, dolor de cabeza, van al neurólogo. Ahora, lo que estamos haciendo los odontólogos, estamos tratando el estrés con kinesiólogo maxilofacial para que libere la tensión que hay en la zona muscular. También con psicóloga, también estamos derivando a los pacientes a la psicóloga, en tu caso, porque es un equipo de trabajo que puede dar solución, no solamente uno solo. Entonces, uno cada vez se ha ido dando cuenta que hacemos un equipo multidisciplinario. Sí, y eso es muy importante. Ya, la otra imagen. ¿Qué puede hacer ya?
Esta ya es como la parte mucho más práctica y las técnicas que me gustaría poder compartir con todos, porque como dije, todos vamos a pasar por ansiedad y estrés en algún momento y para eso es bueno estar preparado. Primero, técnicas de respiración, ponerle atención a la respiración. Eso para hacerlo en la casa y que el papá lo haga con el niño o en familia, todos juntos. ¿Cómo lo recomiendas tú? Puede ocurrir, de todas esas formas funciona. En el caso de los niños es bueno que estén los padres ahí respirando junto a los niños y que estén presentes al momento de hacerlo. No solamente es decir, ya respira un poco, sino que hagan el ejercicio como, ok, respiremos hasta 4, así como... Y después exhalan en 8 y lo van contando, siempre con mucha interacción con los hijos. Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es esta de acá, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Que tiene que ver cuando uno a veces tiene momentos de mucho estrés y uno se bloquea, dice, oh, no estoy pensando, no estoy respondiendo, estoy distraído o estoy muy, muy, muy sobrecargado. ¿En qué consiste? Es mirar 5 cosas de lo que está pasando, por ejemplo, y mencionarlas, decir, una planta, Mauricio, un cuadro, rosas, un teléfono, una taza. Mencionándolas, es necesario decirlo como último en la mente y es muy, muy interesante porque cuando a mí me pasa, a mí de repente yo también soy medio ansiosa, la verdad, y cuando uso esto me cuesta a veces decir como, uy, ¿cómo se llama eso? Entonces esta técnica funciona para poder traer la atención al presente. Como dije, la ansiedad se va al futuro y desaparece. Uno anda en Marte cuando tiene ansiedad. Luego, 4 cosas que uno pueda escuchar. Y si uno no escucha nada, porque hay silencio, uno generar los sonidos, como ahí... Cerrar los ojos, pasa una mosca y... Claro, poner atención, no sé, el ruido de la ciudad, de los autos. Sí. Después 3 cosas que puedas oler, que puedas tocar. Texturas. Texturas. Sí, textura, la ropa, la piel, el pelo, cualquier cosa. 2 cosas que puedas oler. Puede ser el perfume que uno anda trayendo, el aroma que anda en el espacio, cualquier cosa, y una cosa que puedas sentir en tu boca, o sea, el sabor que tiene tu boca. Lo que saboreas. Claro. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la persona salga del futuro, salga de Marte, así como, hoy que tengo que entregar esto, que no, que aquí, que allá, que salga de ahí y diga, ok, no hay ningún tigre acechándome cuerpo, así, porque claro, uno la ansiedad la siente en el cuerpo, como aquí no pasa nada, como sí, hay responsabilidades, pero no me voy a morir. Es esa la sensación. Y como una pausa activa, es salir a caminar, la típica que uno recomienda, especialmente el fin de semana con la familia, sacar a pasear el perro, no sé, alguna actividad que pueda distraer de lo que hiciste toda la semana. Exactamente, especialmente cuando uno tiene mucho trabajo o muchos estudios. Uno a veces piensa que mientras uno más estudia y más tiempo y toda la tarde estudiando o trabajando, va a ser mejor. Pero el cerebro y el cuerpo, y nosotros necesitamos esa pausa activa para respirar. Distraerse. Y hablar con alguien, como decías tú, con un amigo y que no sea el amigo que siempre te echa el avión abajo. Hay de todo en esta vida, pero siempre buscar tiene el partner o un familiar que tiene la confianza y comentarle. Soy director, la otra imagen. Y ahí es cómo podemos prevenir. Actividades, sí. Diferentes actividades, por supuesto, regular las rutinas, el sueño, alimentación, la actividad física también. Es muy importante. ¿Y esto del límite de tiempo, o sea, no ponerse tan así como estructurado? Porque si es por mí, yo siempre ando atrasado. Lo que sucede es que muchas veces hay cosas que uno dice, a mí en mis tiempos de estudiante, y ahora que también trabajo me pasa, que digo, tengo que hacer esto. El problema es que esa tarea me puede demorar toda la tarde. Si yo digo, en el caso de los hijos, que estudie, pero a lo que va con límites de tiempo es con estructura y respetar la estructura. Entonces eso también tiene que ver con respetar los propios límites. Por ejemplo, si uno tiene que entregar una tarea o un trabajo, cualquier cosa a cierto momento, prepararse y, por ejemplo, dividir esos tiempos. Organizarse. Es decir, organizarse ayuda a que podamos disminuir nuestra ansiedad.
Justamente porque al tener organización, lo que hacemos es reducir la incertidumbre. Ahora ya no es como, tengo que estudiar, porque es como una nube muy extraña, una tarea muy incierta. Pero cuando uno dice, voy a estudiar 45 minutos, me voy a dar un pequeño descanso de quizá unos 15 y luego voy a volver a estudiar, uno ya sabe qué va a hacer. Claro, o sea, es ordenado, porque a veces lo que pasa mucho con los más pequeños ahora, ya el adolescente que está estudiando y pum, le suena el teléfono. Y contesta, se desconcentró. No, o sea, si va a estudiar 45 minutos, que estudie 45 minutos. Y de ahí que se dé un descanso de 10, 15, 20 minutos para contestarle a sus amigos, sus compañeros, o la consulta de lo que está estudiando, pero no intermedio, porque interrumpe todo. Exactamente, y genera esta dispersión que nos mantiene ansiosos. Sí, perfecto. Ahora, esto como acompañar a otros amigos, padres, también como decíamos, es importante buscar un apoyo, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahora, es importante esto, o sea, escuchar, por eso decía recién, si vas a hablar con un amigo, no te vayas a juzgar, pero te vas a decir, oye, pucha, tú tenés la culpa, no sé qué, es apoyar, ¿no es cierto? A veces lo más importante incluso es solamente escuchar. Hay momentos en los que un amigo o incluso uno está pasando por algo tan difícil que en realidad no está pidiendo un consejo. Solamente digo, necesito decirle a alguien y sacarme esto, o por último decirlo y ordenar lo que estoy pensando porque aún estoy muy nerviosa, muy confundida. Entonces, también observar qué necesita la persona. Y algo que sirve mucho es preguntar directamente. Es como, ok, pero ¿qué necesitas? Que yo te escuche, ¿quieres un consejo? Y ahí la persona dice, no, necesito que me escuches nomás. Ok, o quiero un consejo. Y también, como dice esto, sugiere ayuda, pero con cariño. Por supuesto. Con cariño. La otra imagen, señor director. Y con esto, estaríamos, señor director, ¿alguna pregunta que haya llegado? Así es, mi amigo. Vamos a leer de inmediato acá las preguntas que llegaron. Así que de ahí, vamos al último, que esta es la última diapo. Cuénteme, ¿qué preguntas le hicieron a la Vale? Dice, buen día, doctor. Felicitarlo por los temas que trae. ¿Qué puedo hacer en casa cuando siento que la ansiedad me está sobrepasando? Valeria desde San Felipe pregunta eso. Valeria, muchas gracias. Todo suyo. Bueno, hola Valeria, muchas gracias por tu pregunta. Cuando uno está en casa y tiene esta ansiedad, uno siente que es muy difícil, pero lo que yo recomendaría es aprender a distribuir los espacios. Por ejemplo, muchas veces uno puede trabajar, bueno, ahí depende del trabajo que realices, si es como trabajo en casa, ya sea de cuidado o en formato online, freelance, muchas posibilidades, pero por ejemplo, si es en casa todo, distribuir los espacios y así poder generar una organización que permita también el descanso y terminar con la incertidumbre. Porque justamente a veces está todo concentrado en la casa, que por ejemplo, no sé si tienes hijos, pero los niños que de repente que andan jugando, que no se acuestan, que no hacen caso, que no quieren comer, después ordenar la casa, las tareas propias que uno puede tener en la casa, no sé, emprendimientos, proyectos propios, está todo concentrado ahí. Entonces, generar quizás un sistema con tus propios tiempos, como darte un momento, hacer una pequeña pausa y decir, ok, ¿qué cosas tengo que hacer? Y ese mismo ejercicio como de enumerar y hacer listas puede ayudar a bajar la ansiedad porque ya no es, hoy tengo que hacer esto, tengo tantas cosas que hacer, sino que ahora es concreto, es decir, ok, tengo que poner a lavar la ropa, tengo que avanzar en el proyecto del emprendimiento, tengo que llamar a tal persona, y haciendo esa lista, incluso si es una lista gigante, al menos ya puedes tener concretamente toda esa nube que antes existía en la cabeza, ahora está. Sería bueno que haga una lista y la ponga en el refrigerador, en la pieza de las tareas que tiene que hacer para no olvidarse, o que después se olvidó y dice, oye, pucha, no hice esto, y ahí empiezas como más también a entrar en ansiedad y empiezas a estresar. Y algo que recomiendo también, por ejemplo, hace una lista. A veces las listas pueden tener como estudiar. Y claro, es muy amplio y uno a veces dice, es que no estudié, o es que no hice esto, así como hacer aseo. Es muy amplio y uno puede mismo sentir y juzgar como, pucha, es que no hice aseo. Entonces, cosas súper concretas.
Y incluso si una dice, no, es que no hice tanto y uno se siente desmotivado, al final del día, si uno dice, pucha, no me dio el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer, dar un pequeño apartado y decir, ok, pero ¿qué cosas sí hice? Incluso si es como, ok, fui al baño, ya, un check porque fui al baño, después otro check porque hice el almuerzo, otro check porque almorcé. Como todas esas tareas, enumerarlas para que uno también diga, o sea, sí hice cosas. Sí hice cosas, bien organizada. Así que muchas gracias por preguntar. Valeria, ¿no? Sí. Ya. La otra pregunta, la última pregunta por el Diego, tiempo. dice, hola, buen día. Quiero hacer una consulta. ¿Los niños y adolescentes también pueden sufrir ansiedad y estrés? ¿Qué puedo hacer con ello? Claudia nos pregunta eso. Claudia, muchas gracias. Lo que hablamos al principio de las edades, pero sería importante que lo reforzaras. Sí. Hola Claudia, muchas gracias también por tu pregunta. Sí, los niños, niñas y adolescentes pueden sufrir ansiedad y puede tener que ver con diferentes situaciones que puedan estar pasando en su vida. ¿Qué recomiendo yo hacer? Primero, conversar. Primero preguntar, como ir observando, decir como, oye hijo, he notado que estás diferente. No decir o catalogar algo como bueno o malo, sino como notar cómo estás diferente, estás más callado o estás más explosivo. Ahí depende de cómo vaya haciendo lo que ella va observando. Y si hay una negativa, por ejemplo, muchas veces nos pasa con los adolescentes que nos dicen, no me pasa nada, no sé. Encontrar un equilibrio entre seguir preguntando, pero tampoco ser insistente, así como, no, pero es que yo sé que te pasa algo, porque obviamente eso hace que también se defienda. Eso es típico, pero yo sé que te pasa algo, yo te conozco. Claro, y también, dependiendo de la respuesta, ir diciendo, bueno, cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí, yo te ayudo. Eso al momento de conversar. Por supuesto, en algún momento vamos a observar ¿qué tiene ansioso a nuestros hijos? Por ejemplo, a veces comentan algo o a veces están haciendo algo y están muy nerviosos. También podemos apoyar desde eso. Estar más atentos. Exactamente. No despreocuparse, ya está andando con la misma, no sé. Sí, exactamente. Siempre estar preocupados, comunicarse. Bien, pues, así que interesante, Valentina, gracias por, Valentina, psicóloga infanto-juvenil y adultos, también está en el Centro Médico Oncológico SEDEN, están en pantalla los contactos ahí. Bueno, Valentina, te quiero agradecer por este tema interesante, espero traer más temas, así que es del diario vivir y que es como una consulta que nosotros hacemos para la gente en la casa. Así que quiero que agradezcas también a los televidentes, te despidas y le digas que tengan, no sé, una consulta contigo, un buen día, buena semana y esperar la lluvia que se viene con todo. Sí, bueno, primero muchas gracias Mauricio por invitarme al programa. Creo que es muy importante conversar sobre estos temas, hablarlos sin tanto tecnicismo, decir como qué cosas pasan, cómo podemos resolverlas y bueno, por supuesto que si necesitan conversar con alguien, pueden escribirme tanto a mis redes sociales o pueden llamar a SEDEN para poder tener una horita conmigo. Yo siempre estoy muy dispuesta a ayudar. Bueno, lo que yo siempre digo, para terminar el programa, estamos ya en el tiempo, uno lo que hace esto es entregar un grano de arena a nuestra gente, acercar más a la gente, poder, muchas dudas, muchas consultas que a veces no pueden manejar porque no tienen el estudio, ¿no es cierto? No son psicólogos o no son médicos, pero hay dudas y vale más un programa en vivo y en directo que estar googleando porque a veces también hay respuestas que no corresponden y aparte que la televisión nos permite llegar, así como al que le gusta ver los reality, bien, al que le gusta ver comedia, telenovela, película y al que le gusta informarse y aprender con nosotros humildemente, lo hacemos con mucho cariño, no somos moneditas de oro y hay tantos canales de televisión que se pueden cambiar y el que quiere estar con nosotros en las mañanas, los martes y los viernes con temas interesantes. Así que quiero agradecerte, ¿vale? Muchas gracias, chao, nos vemos y que lo pasen bien. Y abrigarse y a proteger y limpiar las canaletas, limpiar importante. Todo eso de los techos porque mañana se viene una lluvia, esperemos que la chunten. Ojalá. Chao, nos vemos, gracias, chao.